muchos ha entrado el hartazgo, el hastío, tal vez la pasividad en el asunto de no preocuparse de lo que pueda suceder y dejarse llevar. Uno de los problemas que el ser humano puede enfrentar es dejarse llevar por la corriente. Nosotros como cristianos entendemos que tenemos que luchar contra la corriente, ir por encima de las circunstancias y no dejar que el sistema de este mundo nos apriete con su forma de pensar. Para mí es muy claro lo que el apóstol Pablo sigue repitiendo. Por cierto, yo quiero comenzar esta mañana preguntándole: ¿cuántos todavía creen en la palabra de Dios? Y esa es una pregunta que podría resultar como hasta ni siquiera debería preguntarlo, pastor, pero creo que hoy en día vale la pena preguntarnos cuántos creemos en la palabra. Porque eso es lo primero que necesitamos entender: creer en una palabra que nos debe fortalecer. Precisamente en este año del fortalecimiento, lo primero que vamos a aprender en este primer mes del año es poder entender lo que Dios quiso decirnos a nosotros con el aspecto o con el principio del fortalecimiento. ¿Qué significa esto? Porque lo primero es que necesito fortalecerme, pero para fortalecerme necesito tener fundamentos, y el fundamento más importante tiene que ver con su palabra. Por eso comienzo esta mañana preguntando: ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Porque tal parece que hoy en día le creemos más a lo que el sistema está diciendo, le creemos más a la ciencia. Y no tengo nada en contra de la ciencia. Creo que es una realidad. Dios puso la ciencia y estableció la ciencia como una de las formas alternativas para poder ayudar a la sociedad. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios y su palabra está por encima de cualquier circunstancia. Si alguien me ayudara apagando los ventiladores, se los voy a agradecer mucho. Entonces, es importante retomar ese principio. ¿Qué tanto tenemos fundamentos? Y en esta serie, o en nueva serie del año del fortalecimiento, precisamente la serie se va a llamar Fortalecidos, porque vamos a mirar todo lo que significa el año del fortalecimiento. Gloria a Dios, porque tuvimos una proclama hermosa, un tiempo donde estuvimos declarando lo que Dios va a hacer. Hemos dicho y le hemos aprendido aquí en esta casa que no es lo mismo declarar que proclamar. La proclama tiene que ver más con declarar la palabra en fe y confesar lo que Dios tiene preparado para nosotros de acuerdo a su palabra. Hemos dicho que este año ha sido llamado el año del fortalecimiento, y voy a explicar como cada año, principio de año, lo que implica o lo que tiene que ver con nosotros para poder ser fortalecidos. Lo demás le toca a Dios. El año de la presencia, el año pasado particularmente, fuimos sorprendidos porque Dios hizo lo que quiso. Teníamos una agenda, teníamos unas metas, teníamos proyectos, y creo que no éramos los únicos. Cualquier congregación tenía su estructura, su manera, sus metas de crecimiento, sus metas de alcance, y todo eso Dios dijo: pues ahora sí, como que yo soy el que mando, ¿sí? Y creo que en este año igual entendemos y confiamos que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos, pero sí es importante conocer el rumbo. A final de cuentas, Dios podrá marcarnos la ruta que Él quiera, el lugar que Él quiera llevarnos, pero nosotros conocemos el destino. Pero Dios puede llevarnos por la ruta que Él quiera. A fin de cuentas, por eso estamos hablando en este día del año del fortalecimiento, y quiero comenzar con un tema que le he llamado Hasak. Y bueno, usted dirá: ¿y eso qué significa? Para mí es importante que podamos ir a los orígenes bíblicos. Es cierto que mucha gente hoy en día pues no está creyendo tanto en el asunto de, bueno, ¿y para qué hablas de esa palabra en hebreo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho, porque tenemos que reconocer que nuestra fe cristiana está basada en muchos contextos judaicos. No quiero decir con esto que nos volvamos judaizantes, nada que ver, nada que ver, Dios nos libre de eso, pero sí es importante entender la Biblia en el lenguaje que fue escrito. Y entonces vamos a explicar muchas cosas que están por ahí. Por ejemplo, en el logo del año del fortalecimiento. ¿Por qué ese logo?
¿Por qué es en esa numerología hebrea por ahí? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que Dios quiere hacer en nosotros? Mucho. ¿Por qué? Porque en la medida que tú entiendas lo que Dios planea para tu vida, lo que Dios quiere decirnos, no solo para esta iglesia, sino para la iglesia en general, vas a poder ser más fácil de llevar al propósito que Dios tiene. Muy bien. Entonces, tenemos que entender que algo que sonaba en nuestra cabeza cuando le pedíamos a Dios, Dios, danos el lema de este año. Algo que sonaba muy fuerte era el pasaje del apóstol Pedro que decía que después de que hayamos padecido un corto tiempo, Él mismo nos establezca, nos afirme, nos fortalezca. Y de ahí vino ese llamado a llamarle a este año precisamente el año del fortalecimiento. Pero luego Dios nos llevó al libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 8, que es lo que voy a leer esta mañana, donde dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Fíjese, esto es algo que a nosotros nos marcó. Muchas gracias. Nos marcó demasiado para este año del fortalecimiento, porque vamos a empezar por una base muy importante. Dios prometió fortalecernos, sí, claro que sí, pero ¿para qué nos fortalece el Señor? Pues sencillamente Él nos fortalece para llevarnos a la tierra prometida, al lugar donde Él planeó para nosotros que fuera un tiempo de establecimiento, de propósito y sobre todo de metas cumplidas. Ahora, nuestra meta no es esta tierra, quiero que lo entienda. Y una de las proclamas que dijimos este año pasado, el principio de año, precisamente el día viernes, tenía que ver con una novia que se prepara para el encuentro con su amado. La iglesia, su mayor herencia y su mayor tierra que va a conquistar no es solo esta tierra. No es que yo tenga recursos, no es que yo tenga un buen trabajo, no es que yo tenga una casa. Gloria a Dios por ello. Qué bendición si Dios te da eso. También eso es parte de la añadidura. Pero la meta y la tierra prometida a la que nos referimos es la patria celestial, a la que un día tú y yo tenemos que ser llevados. Esa es la meta que tenemos en este tiempo, que podamos alcanzar el propósito de Dios y que podamos ser fortalecidos para entrar a esa tierra prometida. Déjeme decirle algo: no todo mundo va a poder entrar a la tierra prometida, me refiero al cielo. Hay muchas personas que han creído en Jesús, hay muchas personas que asisten a una iglesia, pero que no están viviendo a la manera de Dios, que no están dejando que Dios las prepare, que Dios las fortalezca, y por esa causa no van a poder entrar a su propia tierra prometida. Así que nosotros tenemos que preguntarnos en esta hora si estamos listos y preparados para tomar la tierra a la cual Dios nos mandó a entrar, que es la patria celestial. Y por eso esta serie se llama Fortalecidos, porque lo que buscamos en este tiempo es guardar sus mandamientos para poder entrar a la tierra que Él nos dio. Y esto sirva como un extra, lo demás vendrá por añadidura. La provisión, Dios ya nos la prometió, Dios dijo que nos iría bien, y yo lo creo de todo corazón, yo creo su palabra. Yo creo que Él dijo que si me va a ir bien porque Él es Dios. Y en la medida que yo creo su palabra, voy a ir caminando en fe y me voy a ir desarrollando en el propósito de Dios. Entonces yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que Dios lo va a bendecir a usted, pero la bendición viene cuando guardamos sus mandamientos. Luego, hoy quiero tomar este texto para explicar precisamente el principio Hazak, porque la palabra Hazak es la palabra hebrea para fortalecidos. Dice la palabra en Deuteronomio 11:8, para que seáis fortalecidos. Luego en Isaías 54 dice: regocígate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ahí todo va bien, es una palabra de consuelo, pero luego viene una palabra de movimiento. O sea, Dios te va a consolar, Dios te va a animar, Dios te entiende lo que tú has vivido. Hay mucha gente aquí que pasó por problemas difíciles, hay mucha gente aquí que murió algún familiar amado, hay mucha gente aquí que pasó por crisis fuertes, emocionales, sentimentales, económicas. El Señor te dice: regocíjate.
Dios te consuela, te dice, no estés más. Si lo habláramos en un buen lenguaje chilango, diríamos, no te me agüites, échale ganas, esfuérzate. Eso es lo que Dios te está diciendo. Pero además de eso, no solamente te da la palmadita en la espalda, sino te empuja. Porque la siguiente parte dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Después de un proceso de crisis, después de un proceso de aprendizaje, porque la mayoría aprendimos mucho este año. Aquel que diga que no aprendió, aquel que diga que yo ya lo sabía, bueno, pues discúlpeme, pero yo aprendí cosas nuevas este año. Aprendí muchas cosas que en las cosas, en el placer no aprendería. Yo siempre he creído que hay cosas que Dios me enseña en el dolor que nunca voy a aprender cuando estoy feliz. Esa es una realidad. Entonces yo aprendí algo, pero ahora ese aprendizaje me va a llevar a un crecimiento, a una expansión, a un desarrollo mayor. Si todo lo que yo viví, las crisis que pasé, no me enseñaron algo, sencillamente le voy a decir algo: tendrá usted que volver a repetir el año. No, hermano, ¿cómo el 2020 ya no puede volver? No, me refiero a la experiencia en la que Dios te tenga que meter. Hay gente que toda la vida está batallando con el mismo problema. Toda la vida se la pasa batallando con el carácter, o toda la vida se la pasa batallando con la inestabilidad, arriba y abajo. Y hermano, es que siempre es mi problema. Bueno, es que no has dejado que Dios sobre en ti, no has reforzado tus estacas. Y ahí la palabra que aparece es la palabra Hazak. No puede haber una extensión, no puede haber un crecimiento, no puede haber una herencia, porque estuvimos hablando de herencia. No puede haber una herencia si primero no soy fortalecido. Es lo que quiero que entendamos, iglesia. El lema es muy agradable, el año del fortalecimiento. Todos pensamos: wow, sí, Señor, tú me vas a fortalecer. Claro, Dios te va a fortalecer en la medida que sigas sus reglas y sus principios. Déjame decirte algo. Dios te dice, y sé que la mayoría hemos pasado por momentos difíciles, y sé que tenemos que llorar nuestros duelos, es real. Todos los que estamos aquí, puedo decir sin temor a equivocarme, que hemos padecido alguna situación difícil de pérdida de alguna persona que amábamos. Precisamente el día viernes yo estaba un poco triste por una persona que amamos, que conocimos, que fue parte de nuestra familia y que partió también con el Señor. Pero el punto es, no puedo estacionarme ahí, necesito seguir adelante. Hay gente que se estaciona toda la vida en una pérdida, pero Dios dice: mira, qué bueno que perdiste algo, qué bueno que tal vez pasaste por situaciones difíciles, pero todo era parte de mi propósito. Y Dios te empuja a que vayas hacia adelante. Hermanos, vamos hacia adelante. La meta es que podamos alcanzar el propósito de ser fortalecidos. Ahora, la promesa de Dios es que entraríamos a la tierra prometida, a nuestro milagro, a nuestra herencia, y que la poseeríamos. Pero esta promesa va a estar vinculada a una ordenanza. Para que tú seas fortalecido, vamos a empezar por el principio. No puedes ser fortalecido si primero no comprendes este versículo de Deuteronomio 11:8. Guardad los mandamientos. De hecho, en esta serie vamos a tomar mucho como base Deuteronomio 11, porque es un pasaje sorprendente. Para ello tenemos que recordar que Deuteronomio fue como una recapitulación, como un recordatorio de todo lo que habían vivido. Es una remembranza. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, y muchas cosas que vemos en Deuteronomio son una repetición de Éxodo, de Números, porque es algo que ya habían vivido. Ya haz de cuenta que Deuteronomio se escribe a los 40 años, casi al final de los 40 años que ellos habían dado vueltas en el desierto. Hay una generación nueva a la cual Moisés tiene que dirigirse, porque ya una generación se murió en el desierto. Y Deuteronomio 11 habla de cosas tan magníficas como la lluvia tardía, como la bendición del Señor si guarda sus mandamientos, y todo está ligado a obediencia. El fortalecimiento al que nos referimos tiene que ver con obediencia. Por ejemplo, Deuteronomio 11 habla de la lluvia temprana y tardía, habla de la herencia,
pero también de la permanencia. Si el año pasado hablamos de ser herederos, este año vamos a reafirmar el concepto de herencia y permanencia. Puedes ser heredero, pero puedes perder tu permanencia. Hay gente que no permanece en casa. Hay gente que no permanece en las promesas. Hay gente que disfruta por un momento la herencia, pero después ya no la tiene. Ese es el peligro que enfrentamos por no ser fortalecidos. Gente que un día tuvo la estafeta, pero la perdió, o la dejó, la olvidó. Entonces la permanencia es clave para este 2021, año del fortalecimiento. No solo tengas una herencia, sino mantente y permanece, porque el hijo se queda en la casa para siempre. Luego también habla de otra promesa importante, Deuteronomio 11: ningún enemigo prevalecerá contra nosotros. Y por eso les decía hace un rato, ¿cuántos creemos en la palabra? Y la mayoría dijimos amén, ¿verdad? El COVID-19 es un enemigo o es amigo. Pásale COVID-19, ven, te invito a mi casa. Es un enemigo. Y Dios prometió que nuestros enemigos no prevalecerían contra nosotros. Y yo lo creo. Y no estoy diciendo que no me voy a contagiar. O sea, yo sería una persona arrogante si dijera, no, a mí eso ni me va a pegar. Debo cuidarme. Debo hacer lo que me toca. Debo lavar mis manos. Debo protegerme, porque a fin de cuentas es algo que me indican que haga. Y en su gestión lo hago, pero eso no cambia mi fe de que Dios dijo que mis enemigos no prevalecerían contra mí. Y a veces vemos una iglesia más temerosa de reunirse porque no han entendido o no han recordado, o ya se les olvidó más bien, que nuestros enemigos no prevalecerían contra nosotros. Pobreza, enfermedad, muerte, nada de eso podrá prevalecer contra nosotros, porque aún la muerte es ganancia para el cristiano. Aún la muerte no prevalece contra nosotros, porque el morir es ganancia para los que creemos en su palabra. Entonces ningún enemigo va a prevalecer contra nosotros, pero para eso necesito primero fortalecer mi fe. Nuestros cimientos deben estar bien firmes. Y por eso muchos cristianos no se extienden, porque sus cimientos no están firmes. Este año de fortalecimiento, la iglesia necesita desatar estacas, reforzar estacas, desatar sus cuerdas y decir, muy bien, vamos a extendernos, pero tenemos que estar preparados para lo que venga. Hazak. ¿Qué significa Hazak? Bueno, Hazak precisamente tiene que ver con ser fortalecido. Ahora, todos los años, si usted revisa los cuadros que tenemos ahí, todos los años Dios nos ha puesto una letra hebrea. Y algunos dirán, bueno, ¿y eso por qué? Los que han estado siguiendo a la iglesia y los que conocen la iglesia de años saben que hemos entendido que la numerología hebrea no solo son números y letras, sino para muchos son espíritus. Es cierto que el judío es muy supersticioso, y un día me preguntó alguien, ¿y qué tan bueno o tan malo es ser supersticioso? ¿No? Porque en nuestro contexto cristiano decimos que ser supersticioso es malo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese punto, pero yo sí quiero que aclaremos esto como una realidad. Los números también y las letras hebreas de alguna forma nos van a recordar algo y tienen una enseñanza que mostrarnos a nosotros. Por eso, y vuelvo a repetir, no es casualidad que la gente judía en la entrada de su casa tenga escritos ahí algunos letras raras que mucha gente no conoce, pero los que somos cristianos entendemos eso. No caemos ni en cabala ni en superstición, pero creemos firmemente que todos los números y las letras hebreas tienen algo que enseñarnos. En este año elegimos la letra Et. ¿Y qué significa la Et? Bueno, yo le compartí al equipo que me ayudó en la proclama que la letra Et, su valor numérico es el 8. Y eso es significativo, porque en la Biblia el número 8 nos habla de un reinicio.
porque fueron 8 personas las que Dios eligió para que entraran en el arca de Noé. Nada es casualidad en la Biblia. Cualquier detalle insignificante para tu punto de vista es algo poderoso, porque Jesucristo dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde de que se cumpliera lo que está escrito en su palabra. La jota y la tilde son las letras más pequeñas del alfabeto griego. Entonces quiere decir que aún las pequeñeces tienen algo que enseñarnos. Por eso dice el profeta Isaías: no menosprecies el día de las pequeñeces. Esas cuestiones tan sencillas como de que por qué Dios metió 8 y no 9, o por qué no fueron 7 si el número perfecto es el 7, o por qué no 12 que es el número de gobierno, o por qué no metió 40. El número 8 siempre habla de un reinicio, porque Dios dice la palabra que quiso reiniciar algo así como año cero, que es lo que nos han llamado a este año 2020, el año cero. Y entonces el año 2021 es un reinicio, y aún para nosotros, porque acuérdense que como iglesia recibimos una palabra de que habría 21 años de bendición y de prosperidad. Yo lo creo. Si Cristo viene antes, pues ya, pero a fin de cuentas se nos prometió 21 años y yo lo creo. Y para nosotros este 2020 fue un reinicio. Por eso la letra E tiene que ver con el número 8, que tiene que ver con el reinicio. Luego, la Ed es símbolo de la trascendencia y de la gracia divina. Y solamente el fortalecido trasciende. La palabra trascendencia es muy poderosa. Hace rato cantamos que sea la gracia y la bendición sobre tus hijos, pero también sobre los hijos de tus hijos. Estamos hablando de una tercera generación, y eso tiene que ver con trascendencia. Es peligroso y es difícil decir esto, pero muchos que están aquí, si Cristo no viene, no van a poder alcanzar su tercera generación, porque la fe que tienen no les alcanza para su tercera generación. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe. Por eso el sacerdote siempre cantaba: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová resplandezca sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia. Y el judío esperaba con ansia esa bendición, porque ellos deseaban ser bendecidos, no solo ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta las 1000 generaciones. Eso se llama trascendencia. Y mucha gente aquí necesita aplicar ese concepto a su vida: trascendencia. Tus hijos deben ser bendecidos. Tus nietos deben ser todavía más bendecidos. Porque la letra Ed habla de trascendencia y de la gracia divina. Este año el fortalecimiento va a traer que yo trascienda, que la gente recuerde lo que Dios hizo en ellos a través de mí. Eso es trascendencia. ¿Cómo te va a recordar la gente? Es cierto que en esta temporada ningún muerto es malo. Todos los muertos son buenos, ¿o no? Podía haber sido el hombre más mujeriego, pero todo el mundo, era un buen hombre. Porque dice una regla no escrita del latinoamericano, que nunca hables de los muertos, nunca hables mal de los muertos. Yo no he visto ningún velorio que se hable mal del muerto, ¿verdad? Pero los realistas, ¿cómo te conoce la gente a ti en vida? Ahí viene el que siempre nos regaña. Ahí viene el que siempre nos critica. Uy, ahí viene el que siempre está de quejoso. ¿Cómo te conoce la gente? Trascendencia y gracia divina. La letra Ed nos va a enseñar este año que a través del fortalecimiento podemos trascender, no solo muertos, sino en vida. Y que lo que tenemos, lo que damos, trascienda. Tú no sabes hasta dónde va a trascender la semilla que sembraste. Así que no escatimes. Por eso Proverbios dice: reparte a 7 y aún a 8. Y no hablo solo de semillas financieras. Quiero que entienda esto. Hablo de tu vida. ¿Qué estás sembrando? O sea, no te canses de hacer el bien, decía el apóstol, porque a su tiempo el bien cosecharemos. A veces que decimos: ¿para qué me desgasto tanto si esta gente ni entiende? Pues con más razón necesito esforzarme, porque no lo estoy haciendo para ellos, lo estoy haciendo para Dios, que es el que me va a pagar y me va a dar trascendencia. Pero hay gente que se desanima porque no ve resultados.
Hermano, hay veces que tenemos que pasar 20 años, 30 años para ver resultados. Ahora, la letra E, además de eso, se representa con una ventana cerrada. Hay otra letra que es la I, muy parecida, solo que la I está abierta, pero la E está cerrada. Y eso para el hebreo es muy significativo, para el judío es muy significativo, porque es una ventana cerrada. Por eso la Biblia habla de las ventanas de los cielos, y es Malaquías quien lo dice. Abriré las ventanas del cielo. Y luego Deuteronomio dice: abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Es decir, que una ventana en nuestro contexto tiene que ver con algo que se abre para poder mirar hacia afuera. Nos protege, pero también miramos hacia afuera o hacia otro lugar. En el contexto judío, una ventana es diferente, y la ventana tiene que ver con el lugar que se abría para los depósitos de las bodegas, de lo que fuera. Entonces, cuando la letra Het se representa como una ventana cerrada, tiene que ver con algo que se va a guardar para cierto grupo de personas, no para cualquiera. Este año, tendremos que decirlo, no todo el mundo va a recibir el fortalecimiento. Quisiéramos que así fuera. Y recuerde esto, porque al final del año 2021 vamos a hacer también una remembranza. Y vamos a ver en cuánto se cumplió el propósito de ser fortalecido. El propósito de Dios es de que tú seas fortalecido. Porque algunos la ventana va a seguir cerrada, pero a algunos se nos va a abrir. La clave para abrir la ventana es la obediencia. Y en eso me voy a enfocar los minutos que me pueden quedar en esta mañana. Nuestro deber es revisar mis fundamentos. Hazak tiene que ver con fortalecer, con establecer. El término Hazak es muy amplio. Ahorita lo vamos a mirar. Mira, aquí está en la siguiente slide. Hazak, este término se traduce como todo esto. Y vuelvo a repetir, y usted, ¿a mí qué me importa? Bueno, pues vas a entender mejor el contexto de Hazak, de fortalecidos, de fortalecerse. Esta palabra significa fortalecer, ser fuerte, endurecer o sostener. También significa reforzar, reparar, resistir o restaurar. También tiene que ver con algo resuelto. Tiene que ver con reparar las grietas. Porque cuidado, fortalecimiento también tiene que ver con cuidar cómo está nuestro muro. Porque dice el libro de Eclesiastés: el que cava un hoyo caerá en él, y el que abre brecha o grieta en el muro le muerde la serpiente. Este año necesitas ver cómo están tus muros, porque a muchos de ustedes la serpiente los ha mordido y les ha sembrado desánimo, les ha sembrado crisis, crítica, enfermedad. Porque tu muro está abierto, está portillado. Por eso dice Eclesiastés: cuida cómo están tus muros. La palabra Hazak tiene que ver con reparar grietas, filtraciones. Hay áreas en tu vida que todavía la presencia de Dios se filtra. Yo conozco personas que pueden estar el domingo llenos de la presencia de Dios, orando por otros, imponiendo manos, y el Señor los usa, pero al día siguiente o ese mismo día en la tarde están tirados en su sofá, preocupados, pensando que no valen nada, pensando que no sirven para nada, porque el diablo los atacó, porque había filtraciones en su vida. Por eso este año tienes que fortalecerte. Fortalecer significa también, y Hazak tiene que ver con reparar las grietas. Exactamente, tiene que ver con cobrar ánimo. Hermano, este 2020 nuestro ánimo vino a pique. Y hoy en día no sabes si abrazar o no abrazar. Es más, hoy en día no sabes si saludar o no saludar. No, pero es curioso. Llego a algún lugar y me quedo así, te saludo, no te saludo. Nuestro ánimo se vino abajo. La iglesia está en cobardía, algunas de ellas, preocupados porque nos vamos a contagiar. Salen a trabajar con infinidad de personas,
Me ha tocado tener que ir al metro en estos días. Y yo digo, ¿dónde guardo la sana distancia aquí? Ah, pero eso, si vienes a la iglesia y no te me juntes. La iglesia, la sociedad entera ha perdido el ánimo. Y bueno, no hay problema si la sociedad pierde el ánimo. El problema está cuando la iglesia pierde su ánimo. ¿O no? Hazak tiene que ver con cobrar ánimo. Si perdiste tu ánimo, el Señor te dice, levántate, porque este año vas a ser fortalecido. Pero también Hazak no solo es algo pasivo, sino es algo activo. Porque también Hazak significa reforzar el ataque. Wow. Una iglesia guerrera. Una iglesia que no solo se defiende, sino que ataca. Una iglesia que ataca no el sistema, sino que ataca con la palabra las cosas que están en desorden. Eso es Hazak, una iglesia que es fortalecida, pero una iglesia que primero tuvo que haber revisado sus fundamentos. Porque yo no puedo ir más adelante si primero no reviso mi base, mis cimientos. ¿En qué voy a ser fortalecido? Empezando desde abajo. Los buenos constructores saben que si quieres edificar algo grande necesitas revisar los fundamentos. ¿O no? Si tú quieres ir para más, necesitas revisar tu fe. Y la fe de muchos está siendo probada en este tiempo. El tiempo no me va a alcanzar para entrar a lo que sigue, pero le voy a decir algo. Hoy en día se aplica más ese versículo donde el Señor habla de una parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerda usted de eso? Donde la viuda va constantemente con el juez. Hazme justicia, pero el juez quería su mochada. Corrupción siempre ha existido. Y llegó un punto donde el juez dijo, bueno, yo ni temo a Dios, ni guardo sus mandamientos, pero esta mujer ya me cayó gorda. Y por eso le voy a responder, o sea, ya me aburrió. Y entonces el Señor dice, pues si este juez, siendo malo, ante la insistencia responde positivamente, cuanto más yo, dice él va a responder. Pero luego la enseñanza dice, porque termina el Señor diciendo, mas cuando Cristo venga, o cuando Él venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Y eso a mí me pone a pensar. Porque fundamentos tiene que ver con fe. Y le vuelvo a repetir, no me voy a meter porque si me meto a eso voy a aventarme otra media hora o mínimo unos 40 minutos. Pero quiero que entienda algo. Tal parece que hay una estrategia del sistema de este mundo, del Dios de este siglo, que es Satanás. Y no estoy queriendo sonar maquiavélico ni nada, pero es la verdad, la lucha entre el bien y el mal sigue existiendo. Pero tal parece hoy en día que a lo malo lo estamos llamando bueno, ¿o no? Y entonces, hay algo que esta sociedad o este sistema corrupto quiere acabar, y es la fe. Cualquier clase de fe. ¿Quién pensaba, y lo dije hace unos días atrás, quién pensaba que el 12 de diciembre se iba a suspender en México? Hablemos de un país mayoritariamente católico, o en su mayoría católico, ¿verdad? Es la palabra correcta. Sin embargo, para mí eso me puso a pensar, porque decía un refrán mexicano, si ves a tu vecino que cortan sus barbas, pon las tuyas a remojar. Yo dije, si lo hicieron con el sistema más poderoso, este sistema contrario viene con todo, ¿verdad? Y por eso establecen leyes que atentan contra nuestra fe. Y los cristianos aceptándola así, con una disposición, porque nuestra fe está siendo vulnerada. Va a llegar un punto donde la fe ya no va a existir. Usted, hermano, no diga eso, la fe nunca va a acabarse. Claro, yo tengo confianza, pero en muchos corazones la fe
está siendo devaluada, minada. Cuando Cristo venga y hará en la tierra, fortalecimiento tiene que ver justamente con mi fe. Pablo dice, conforme a la gracia que de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, por eso creo en el ministerio apostólico, porque los apóstoles, aunque muchos juzguen y critiquen eso, hay apóstoles que ponen así como una doctrina y te van sentando algo que tú necesitas comprender. La palabra está ahí escrita, no la cambiamos nunca. Dios nos perdone si lo hiciéramos, pero hay cosas que se ponen como fundamento. Por ejemplo, hoy en día decir que este es el año del fortalecimiento es un fundamento en el cual tenemos que aferrarnos. Y vuelvo a repetir, yo se lo dije al equipo de liderazgo, yo no me saqué de la manga ese lema. Es algo que le pedíamos a Dios. Entonces estamos poniendo un fundamento. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros como pastores te estamos dejando el rema. Este es el año del fortalecimiento. El año pasado Dios nos dijo que iba a ser el año de la presencia. Te lo dejamos ahí. Tú sabías cómo edificabas. Y hubo gente que creyó y dijo, yo me aferro a eso. Es que este es el año del fortalecimiento. Este es el año de la presencia. Y yo voy con todo, Señor. Tú dijiste que tu presencia iría conmigo y me daría descanso. Y eso nos hizo edificar. Cada uno va a saber cómo sobreedifica, dice Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ahí lo aclara, el fundamento siempre es Jesucristo. Esta iglesia sigue reafirmando su compromiso con Jesucristo y con su palabra y con sus promesas. Esta iglesia sigue creyendo que Jesús es el Señor de nuestra vida. Esa es la realidad. Y si sobre este fundamento, es decir, Jesús, porque está hablando de Jesús, si sobre este fundamento alguno edificare y comienza a hablar de diferentes materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será, y yo diría, me atrevo a decir, y ya fue probada. ¿Ok? Este año 2020 probaron nuestra fe. ¿Qué clase de fe tenías? ¿De oro? ¿De plata? ¿De madera? ¿O de hojarasca? Porque lo que prueba tu fe es el fuego de la prueba. ¿Y tú sabes qué pasa cuando pones el oro al fuego? Para que el oro se pueda, lo puedas malear, lo puedas hacer moldeable, necesita pasar por altas temperaturas. No se destruye tan fácilmente. O más bien, el oro nunca se va a destruir. Aún aunque esté, o sea, puede cambiar de forma. Puede estar en un anillo, pero cuando lo metes al horno va a ser líquido, pero va a seguir siendo oro. Y de hecho más lo vas a purificar. Mientras más metas al fuego el oro o la plata, se va a purificar. Las piedras preciosas como los diamantes duran para siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú pones fuego, por ejemplo, sobre la madera? Va a arder, sí. Va a servir un tiempo, vas a hacer una fogata, va a estar encendido un tiempo, como muchos cristianos que son de madera, encienden un fuego grandote. Te calientas, estás recibiendo luz de ellos, pero va a haber un tiempo donde si no sigues arrojando madera, ese fuego se extingue. Este año yo vi a muchos cristianos de este lugar que su fuego se extinguió. Su fe fue probada y ahora ya no son los que antes brillaban. Y no es culpa de nadie, es que el pastor ya no me pone, es que no, es que tu prueba, tu fe fue probada. Luego dice otro será como heno, paja o hojarasca, las hojas secas. ¿Cómo está tu fe? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará.
pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ya sea de madera, de oro, de plata, el fuego la probará. Eso es fortalecimiento. Y luego dice: si permaneciere la obra que de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, herencia. Tu fe, al ser probada y al salir una fe fortalecida, para la experiencia, la redundancia, vas a tener una recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. O sea, Pablo está hablando de eso. O sea, no pierdes tu salvación, pero tus obras. Yo no quiero llegar al cielo con manos vacías. Quiero llegar con obras, porque mis obras van a ser probadas. Y ojalá y llegue yo con obras, pues por lo menos de plata. Pero si llego con obras de hojarasca, pues va a decir Dios: oye, pues yo no pierdo mi salvación, pero voy a llegar con manos vacías. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Nuestro deber será tener una doctrina correcta. Wow. Mejor oramos, porque si sigo voy a hablar de las fábulas, de todo lo que se está levantando hoy en día. Pablo ya nos advirtió de eso. Hoy en día le hacemos más caso a las noticias falsas y a las fábulas que inventan que a la palabra de Dios. ¿No le parece? Que nos decían que el virus no podía vivir en el aire, y ahora dicen que sí. Cada vez nos la cambian y nosotros, bien crédulos, ahí estamos. Vuelvo a repetir: lo único que nos debe dar la pauta es el Espíritu Santo. Porque me decían que en el aire no se podía contagiar uno, el virus, y tantas cosas que han dicho. Ya está, ni sé, de verdad yo digo, ya está flojera dada. A ver, y no es que no me guste leerlo, lo leo, pero después digo: oye, pues este dijo y este dijo esto otro. Y luego fulano dice tal cosa, y luego el otro dice que no, y luego la OMS cambia las formas. No, yo ya, por ejemplo, tengo un montón de cubrebocas de esos de válvula y ahora resulta que no sirven. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Fábulas. Pablo dijo esto. Híjole, creo que ya no quiere que siga. Denle un clic, chicos. Quiero ver el último texto, por favor. Bueno, el último texto de esta mañana, porque hay más diapositivas. Si me ayudan, por favor, chicos. No hemos hecho lo que yo les prometí que este año íbamos a cambiar, pero no hemos podido. Dice la palabra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Tu fe. Iglesia, palabra de vida. ¿Estás guardando lo que se te encomendó? Eso es fortalecer. Se nos dio una palabra, ¿la estás guardando? Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Yo veo a gente peleándose, que sí, que no. Ya, qué flojera, de verdad. De verdad. Porque no los vas a cambiar de su forma de pensar. Por eso Pablo dice: evítalo. Y los argumentos de los falsamente, o de la falsamente llamada ciencia. Wow, esto es muy profundo. Lo que hoy en día es ciencia, en realidad no es ciencia. La cual profesando a algunos se desviaron de la fe. Dios nos ayude para que nuestra fe no se haya desviado durante esta pandemia. Yo sigo creyendo en Jesús. Yo sigo creyendo en la sanidad divina. No sé usted. Sigo creyendo en su gracia perfecta. No estoy diciendo que los que murieron no crean en eso. Claro que creen. Pero creo que Dios, yo estoy seguro que Dios algunas veces está llevando, hablando a cristianos, a gente que ya está lista para irse con Él. Pero yo tengo que seguir creyendo, actuando en fe.
pero las vanas palabrerías que escucho me están llevando a ser necio. Y luego en otro pasaje dice: evita las vanas o las fábulas, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque no son vanas y sin provecho. Dirá, bueno, específicamente está hablando de un tema, claro, la ley. Pero hoy en día, ¿qué no lo que está en juego es la fe? ¿O no? Está en juego nuestra fe. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿En qué te vas a fortalecer? ¿En tu fe o en tu temor? Gente que su temor se está fortaleciendo, porque así como se fortalece la fe, también el temor se fortalece. Y te vas haciendo más débil. Aunque eres fuerte en miedo, eres débil en fe. Eres tan cuidadoso y es cierto, tenemos que cuidarnos. No me malentienda, por favor. Toda la pandemia le he dicho: no me malentienda, no estoy en contra de eso, pero quiero que entienda que aún como cristianos tenemos que ir por encima de esas circunstancias. Yo no puedo salir a la calle temeroso. Tengo que ir cubierto con la preciosa sangre de Cristo. Él va conmigo delante como un poderoso gigante. Eso sigue siendo real. Él dice: detrás y delante me rodeaste y tú me protegiste. Él sigue protegiendo a su iglesia. Pero nuestra fe está siendo probada. Por eso este día te digo: fortalece tu fe en el nombre de Jesús. Saca tu fe. Empieza a revisar cómo está tu fe. Yo te dejo esto este día. ¿Cómo está tu fe? Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra y te doy gracias por cada persona que hoy está aquí. El estar fortalecidos este año tiene que ver primero con nuestros fundamentos, con nuestra fe. No podemos ir más allá, Señor, si nuestra fe ha sido vulnerada. Padre, pero nuestra fe es resultado de nuestra obediencia, porque en la medida que te obedecemos a ti, Padre, podemos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, y podemos ir más adelante en las circunstancias que el diablo está queriendo poner en contra nuestra, Señor. Por eso esta mañana yo te pido que en este año del fortalecimiento tú nos des una fe más firme, que revisemos nuestros fundamentos. Tú nos dices: refuerza tus estacas. Ve cómo está tu fundamento. Ve cómo estás fortalecido en las cosas más importantes, que es tu fe y tu doctrina. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? Oh Señor, queremos que nuestra fe no mengue, que al contrario nuestra fe vaya avanzando día con día. Que las obras que hacemos sean de oro, de plata, de piedras preciosas, no solo de madera ni de heno, mucho menos de hojarasca, Señor. Que cuando la prueba de nuestra fe venga, y ha venido sobre nosotros, podamos tener buen resultado y nuestra fe, Señor, pueda prevalecer por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias te doy esta mañana, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, que estará tocándonos a todos los que estamos en este lugar, en este año del fortalecimiento. Y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino produzca un fruto abundante en cada corazón. Es nuestro deseo, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. La fe va a ser probada y está siendo probada. Fortalecimiento a tu fe, fortalecimiento a tu doctrina. Oh, ese es otro punto. Hoy en día hay una sociedad que, me refiero a una sociedad cristiana, ¿eh? Una sociedad cristiana que ya no tiene una fe, una doctrina, ortodoxa. Ya le han metido tantas cosas. Hoy en día veo un cristianismo tan sincretista que agarra de un lado o de otro. Y otra de las cosas que tenemos que fortalecer es nuestra doctrina. ¿Qué tanto conoces la palabra? ¿Qué tanto conoces tu declaración de fe, lo que creemos? ¿Qué tanto lo conoces? Eso es fortalecer también. Y Dios nos ayude para ir cada día de gloria en gloria. Despedimos esta transmisión. Les recordamos que a mediodía tendremos nuestra segunda reunión. Si usted planea venir, bueno, pues solo déjenos un mensaje. Todavía tenemos algunos lugares disponibles para las 12. Estamos teniendo cultos presenciales con muy poca gente aquí, siguiendo los protocolos. Así que, bueno, no tengo por qué añadirle más, ¿verdad? Si usted tiene fe,
usted se va a venir a la casa de Dios y adorarle con convicción, y pues eso no va a impedir que usted se congregue. Dios les bendiga. Dejamos esta. Ok, me están diciendo que hay algo. A ver, déjame revisar antes de cerrar. ¿Me mandaron algún mensajito? A ver, si me pueden escribir, se los voy a agradecer. Ok, en Messenger, gracias. Muy bien. Vamos, antes de cerrar la transmisión, hagamos una oración. Nos piden una oración por, ok, primero Jonathan Huerta, que hoy cumple años. Muy bien, vamos a orar por Jonathan. Si él está escuchando esta transmisión, vamos a orar por él. Si no, está mi hermana Marta, que es su mami. Vamos a ponerlo en las manos de Dios y que Dios bendiga su vida. Padre, te damos gracias, y antes de cerrar esta transmisión, elevamos una oración por la vida de Jonathan, que hoy le permites cumplir un año más de vida. Señor, bendícelo donde quiera que él esté, cúbrelo con tu sangre. Señor, que él no olvide las promesas gloriosas que tú le has dado, que él no olvide que tú eres el que lo sustenta, el que lo guarda, Padre, y que sobre todas las cosas él pueda reconocer su necesidad de que cada día te busque más. Y como dice tu palabra, que traigamos al corazón sabiduría, que mientras más años aumentes a nuestra vida, podamos traer al corazón sabiduría. Gracias por la bendición de que él cumple un año más. Bendícele, prospérale, sánale, Padre, en todas las cosas que él emprenda. Bendícele, y sobre todo, Señor, cumple tu propósito en él. Le bendecimos a él, bendecimos a su familia, a su esposa, a sus hijos, su trabajo, todo lo que él es, Padre, lo ponemos en tus manos. Y a la familia de él y a la familia de mi hermana Marta también, Señor, bendícela, cúbrela con tu sangre. Y todas las personas que hoy están escuchando esta transmisión, cualquier necesidad que tengan, tú les bendigas y les prosperes en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Dios les bendiga y nos vemos a mediodía.